Buenos días, de nueva cuenta estamos aquí en una emisión más de Cambio Debate, les agradecemos su atención. El día de hoy con un tema singular por lo que representa en este tiempo, en todo tiempo, pero de manera específica en este tiempo que se conmemora el Día del Trabajo, y que más que el Día del Trabajo, no solo como un día dedicado a reconocer el trabajo que hacen los trabajadores y las trabajadoras del mundo, sino sobre todo en su significación mayor, ¿no? Que sería más bien el día de la lucha de los trabajadores del mundo. Está conmigo pues, un viejo conocido nuestro de hace mucho tiempo, investigador laboral, historiador, Raúl Jiménez Lescas, que bueno, pues lo conocimos hace muchos años como parte de la Universidad Obrera de México y fundador también de la Escuela Nacional para Trabajadores. En este momento ya parte, bueno, pues licenciado en Historia, que es parte del currículum, que ayuda mucho en este tipo de cosas y que bueno, pues también queremos decirles, autor de este libro sobre el 1 de mayo, uno de las investigaciones más exhaustivas acerca del 1 de mayo, que nos devela muchas cosas que no conocíamos sobre este suceso tan importante, pero también sobre sus consecuencias, sus implicaciones en todo el mundo y sobre todo en el movimiento obrero o el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras en México. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, Juan, te agradezco muchísimo la oportunidad y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Pues 1 de mayo, 1886, y luego la Internacional en 1889 declara el 1 de mayo como un día de celebración mundial. ¿Qué ocurre el 1 de mayo? ¿Qué nos puede decir? Y naturalmente, yo no me refiero únicamente al 1 de mayo de 1886, el 1 de mayo del 2013. ¿Qué ocurre? Bien, pues yo creo que es una historia muy bonita, Juan, porque sí ocurre el 1 de mayo de 1886, pero los trabajadores venían luchando como desde 1800 mínimo, 34, 48, y luego en el 64 de ese siglo XIX logran por primera vez en la historia de la humanidad los trabajadores unirse con un lema que era muy bonito, que decía proletarios de todos los países unidos, ¿no? Que es una frase de Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista, que ellos lo escribieron en el 48, febrero del 48, semanas antes de que estallara la Revolución Continental, porque todo el mundo cree que fue en Francia, no, pero fue en todo el continente, es la primera revolución global en el siglo XIX. Entonces ellos lanzaron esa frase tan bonita, pero nunca pensaron que le iban a tener en la realidad, ¿no? Hasta el 64 pasaron muchos años, muchos esfuerzos, no había internet, no había teléfonos, no había aviones, sí. Todo se hacía en carreta, a caballo, a pie. Las comunicaciones eran lentas, ¿no? Nadando, en barquito, en lancha hasta Inglaterra para unirse. Y Inglaterra en un parque se reúnen todos y ahí hacen no había dinero para contratar un salón, un teatro, ¿no? Entonces en un parque de Inglaterra ahí se funda la primera internacional. Y es muy importante no solo el hecho, sino el contenido de la internacional, porque ellos son los primeros que dicen que la jornada laboral debe reducirse a 8 horas. Entonces, desde 1864 hasta 1886 fue una lucha por la jornada laboral. Porque ahora pues, nuestros trabajadores que son muy jóvenes creen que cayó del cielo. Sí. Entonces, más bien están buscando horas extras, ¿no? No, están ahora algunos despistados felices porque ahora van a poder trabajar hasta 16 horas como en aquel entonces. Claro. Todo por... En esa época en Inglaterra, que era la cuna de la revolución industrial, aunque se fue dando en varias partes del mundo, se trabajaba, pues no mentimos,
las estadísticas de la época que Marx sacó en Capital, y Federico Engels hizo un trabajo muy bonito que se llamó La situación de la clase obrera en Inglaterra. Ahí, con las estadísticas oficiales, como hoy el INEGI, las jornadas laborales eran de 16 hasta 18 horas. Era niños. Sí, al día, claro, no a la semana. Al día, niños, mujeres y ancianos, sí, todos trabajando para satisfacer al monstruo, ¿no? De la ganancia capitalista que nunca se llena y quiere más y más ganancia, ¿no? Como ahora, ¿no? Entonces, la Primera Internacional muere, de alguna manera, por llamarle así, con la Comuna de París, que es una derrota muy, muy fuerte en 1871. Y entre 1871 y 1886 el movimiento obrero estuvo muy golpeado, muy reprimido. Pues solo en Francia creo que fusilaron como a 30,000 comuneros. O sea, te puedes ubicar una represión tan dura, ¿no? Como ahora en algunos lugares, ¿no? Tremendo. Entonces, hay dispersión, pero contradictoriamente, la hija de la Revolución Industrial, que es la Revolución Industrial en Estados Unidos, genera un trabajador, un proletariado, como se le llamaba en esa época, hoy le decimos trabajador en general, básicamente obreros industriales en toda la costa este y en los campos algodoneros, jornaleros agrícolas, ¿no? Entonces, si Inglaterra va retrocediendo, Estados Unidos va ascendiendo, y por lo tanto va creando una población laboral muy poderosa, muy grande, pero como los emigrantes de Alemania, de Francia, de Inglaterra, que venían con ideas sindicalistas, anarquistas o marxistas, empezaron a organizar el movimiento obrero. Y entonces hacia 1885 se forma una especie de comité nacional por la jornada de 8 horas. Y trabajan un año. Esto es lo interesante, o sea, no dice, mañana vamos a hacer un paro, ¿no? Nos vemos en 3 horas y vamos a bloquear una calle. No, vamos a trabajar un año porque queremos que a partir del 1 de mayo de 1886 la jornada laboral sea de 8 horas. Háganle como quieran. Entonces generan un trabajo de propaganda, de organización increíble, y ahí yo quiero reconocer a una mujer que le hemos hecho muy poco caso, que es de origen mexicano. Su mamá era tejana, cuando Texas era de México, y su papá era un indio Creek, que es una de las civilizaciones que se dio en las praderas de Texas. Entonces ella se llamaba Lucy González. No la van a encontrar así en el internet, porque en Estados Unidos, cuando se casan las mujeres, les quitan el apellido. Les ponen el del hombre, ¿no? Digo, son muy avanzados los gringos, pero tienen cosas muy retrógradas, ¿no? Entonces, la encuentran como Lucy Parson. Pero yo en honor a ella le llamo Lucy González de Parson, para que sea más, recuperar su identidad mexicana. Sí. Y ella siempre se dijo mexicana. Entonces ella fue una esclava en los campos algodoneros de Texas, pero pasó Albert Parson, que era un soldado de la guerra civil norteamericana, pero muy radical, se enamora de ella y obviamente no pueden vivir en Texas. Una mulata con un gringo güero, ¿no? De ojos azules, imposible, y emigran a Chicago. Pero ya en Chicago ellos eran periodistas, tenían una pequeña imprenta y hacían un periódico, y escribía Lucy. Pero Lucy tenía una habilidad muy grande que no tenía su marido. Su marido era extraordinario hombre, ¿no? Pero era un gran orador, pero no un buen organizador. Y ella no hablaba muy bien, pero era excelente organizadora, muy hábil. Entonces empezó a organizar a las mujeres, y siendo mujer, pues las mujeres le daban más confianza. Entonces ella es una de las grandes organizadoras. ¿Por qué no aparece así en la historia de Estados Unidos, del movimiento obrero? Porque en esa época no se permitía que las mujeres llegaran a la dirección de ninguna organización, ni de ningún sindicato. Esa era una contradicción. Eran de ideas muy avanzadas, pero en algunas cosas eran pero muy machistas, ¿no? Claro. Pero era la época, ¿no? Y esas mujeres son las precursoras de lo que hoy es el feminismo, bien entendido en el sentido de la igualdad en todos los sentidos, ¿no? Claro. Equidad de género le llaman ahora las teóricas de este aspecto. Y me parece un nombre más exacto que feminismo. Equidad de género. Somos
parejos, somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y oportunidades porque tenemos las mismas capacidades. Es un tema muy profundo, pero Lucy lo empezó a desarrollar. Sí, porque además las costureras en Chicago marchan el 1 de mayo. De este 13. Claro. También. Pero ahorita voy a explicar esa paradoja, como yo le llamo del 1 de mayo. El 1 de mayo nació en Estados Unidos y ahí murió, sí, porque el gobierno de Estados Unidos dijo, aquí el Día del Trabajo no se llama Día del Trabajo, se llama Labor Day y es el primer lunes de septiembre. Que el resto del mundo celebra el 1 de mayo, a nosotros nos viene valiendo gorro, no sabemos qué cosa es. Así funciona la mentalidad estadounidense. Como cometieron un crimen, el crimen no existió, así lo olvidamos. Pero ahorita lo puedo explicar, lo escondemos. Entonces, Lucy hace un trabajo de 1 año impresionante con el periódico, tiene 2 chamacos. O sea, no es un problema tener 2 hijos para ella. Lleva las reuniones a los hijos, el marido trabaja y hacen una labor impresionante. Y entonces, a medida que se va a acercar el 1 de mayo, muchos patrones negocian con sus sindicatos. ¿Qué quieres? ¿La jornada de 8 horas? Órale, te doy la jornada de 8 horas, pero no me hagas huelga. Y entonces así logran desactivar el movimiento en una parte importante de Estados Unidos. Pero muy hábiles los patrones y más hábil el gobierno no firman nada. Es de voz, ¿no? Y ellos pues no respetan la palabra, ¿no? Eso es una cosa... Sí, claro, común. Medieval. Sí. La palabra es sagrada, pero los patrones no la van a respetar. Pero sí comprometen a muchos sindicatos a no ir a la huelga el 1 de mayo. Y les dan la jornada 8. Es un triunfo importante. Y los obreros dicen, pues ya nos dieron la jornada, los apoyamos a los demás. Aún así, la huelga es impresionante. Más de 300,000 trabajadores paran, es un paro general, incluido una parte de Canadá. Es Canadá y Estados Unidos. Y entonces el 1 de mayo, contra todo lo que creemos, no pasó nada. No hubo ni un muerto, ni una represión. Absolutamente fue una fiesta. La gente iba, según los testimonios de la época, iban bailando, gritando, porque habían parado Estados Unidos. Imagínate, o sea, estamos hablando, no sé, una huelga equivalente hoy, no sé, a unos 4 o 5 millones de obreros en Estados Unidos. Era mucho en ese momento. Y se asustan los patrones y se asusta el gobierno por la capacidad que tienen los obreros de organizarse y parar la industria en Estados Unidos por primera vez en la historia de Estados Unidos. Entonces es una cosa, prácticamente una fiesta. Ya te podrás imaginar los chamacos gritando en las calles, ¿no? Te puño así se ve. Claro. Era una fiesta, lo cuenta Lucy, lo cuenta Parson, ¿no? De cómo la gente se sentía tan feliz, liberada, ¿no? En las calles de Chicago. Bueno, una cosa impresionante. Hasta cánticos había, dicen, ¿no? Sí, cantaban freedom, ¿no? Sí. La libertad, en fin. Lo que caracteriza al movimiento obrero es siempre la alegría. Es una cosa muy interesante. No le damos importancia porque es muy subjetivo, ¿no? Que ser alegre. Pero los obreros escribían, pues hacían poemas, teatro, cantaban, bailaban, chupaban cerveza, pero como Dios manda. Como todo buen europeo. Como todos los europeos. Entonces, eran muy alegres y muy disciplinados. Sí. Esa es una característica del movimiento obrero. Y como tenían una influencia muy anarquista, europea, pues los mártires de Chicago, pues prácticamente todos son de filiación anarquista. Lucy Parson es de filiación anarquista. Sí. La corriente que tiene más peso en Estados Unidos es el anarquismo y no el marxismo. Sí, así es. A diferencia de Europa, donde pesa más el marxismo. Vamos a ir al primer corte de este programa. Regresamos, no se vayan. Estamos aquí con la historia y naturalmente la situación actual del trabajo en torno al 1 de mayo. Vamos a continuar de nuevo en esta interesante charla con el licenciado, ahora historiador, mejor dicho, Raúl. Raúl, ¿qué ocurrió después? Porque naturalmente nosotros decíamos, la Segunda Internacional asume los hechos de Estados Unidos, del movimiento obrero de Estados Unidos, asume como un asunto de primera importancia y de relevancia en el mundo para retomar el movimiento obrero, mundial y asume el Día del Trabajo en el 89
del siglo XIX y lo asume el 1 de mayo de 1890 en la conmemoración. Pero, ¿y en México qué ocurre? Un dato antes, Juan, si me permites. Sí, claro. Se da una cosa muy curiosa. Habíamos hablado de miles de muertos, 30,000 en Francia, una represión brutal en toda Europa. Se unen todos, no por amor, sino por espanto. Sí, sí. Dice Borges. Entonces, Francia conmemora el centenario de la Revolución Francesa en 1889. Sí. Y abre las puertas a todo el mundo. Entonces los sindicalistas dicen, vamos, y se cuelan y hacen el Congreso y fundan la Segunda Internacional. Y Francia no podía decir otra cosa, después de que había matado, reprimido, encarcelado, había hecho cosas terribles contra los trabajadores por la Comuna de París, tiene que aceptar que ahí surge la Segunda Internacional. Ya no es Inglaterra, ahora va a ser Francia. Y al año siguiente, precisamente por una carta que manda los sindicalistas de Estados Unidos, ellos proponen, son los estadounidenses todavía los que tienen la bandera, la batuta, y dice, proponemos que se haga una conmemoración el 1 de mayo de 1890. Y ese es el primer 1 de mayo en el mundo. Y se da en muchos lugares. Pero en México es hasta 1892, en Chihuahua. Ni siquiera en la Ciudad de México, por eso está a Chihuahua. Por alguna cosa rara de la vida, Porfirio Díaz permite esa conmemoración a las sociedades mutualistas. Es increíble, pero tiene razón porque los mineros de Chihuahua estaban muy conectados con los estadounidenses. Hay una conexión siempre Chihuahua con Estados Unidos, por eso Pancho Villa y bueno, muchas cosas. Sí. Los intentos magonistas de atacar Era camino. Era una relación muy importante. No como hoy, que hay una barda con rayos infrarrojos. Además hay que decirlo que está el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Y los intentos permanentes de Magón de crear el movimiento obrero a partir de toda esa zona del norte hacia acá, ¿no? Claro, sí. De hecho, pues, el ataque más importante va a ser en California, Así ¿no? es. Bueno, pero entonces lo hacen las sociedades mutualistas, incluso el ejército de Chihuahua, desfila con sus tambores. Es toda una fiesta de conmemoración en Chihuahua. Pero Porfirio Díaz se espanta porque ve la reorganización del movimiento obrero y inmediatamente lo clausura. Ya viene toda la represión que conocemos. Pero una vez que cae Porfirio Díaz y surge la Casa del Obrero Mundial, la Casa del Obrero Mundial de 1912 se organiza para hacer la primera marcha del 1 de mayo de 1913. Y es una labor muy bonita, tan bonita que no tienen dinero. Y pues, ni modo de pedirle dinero a Victoriano Huerta, ¿verdad? Que había matado, asesinado a Madero, a Pino Suárez, Belisario Domínguez. Bueno, entonces Jacinto Huitrón, que era el administrador, se le ocurre hacer unas tarjetitas, como unas postales, para venderlas a centavos. Y dice, pues, ¿cómo las diseñamos? El rojo, la mitad roja y la mitad negra. La mitad sangre y el duelo, el luto por los mártires. Y así surge la bandera rojinegra. No es del Atlas, ¿eh? Caray. Esa es la bandera que inventa la Casa del Obrero Mundial y que hoy es la bandera rojinegra de huelga, símbolo de la huelga. Entonces, logran una cosa maravillosa. Al parecer, según los periódicos de la época, marchan 24,000 o más de 20,000 personas en la Ciudad de México. Es una cosa espeluznante. Pararon todas las fábricas, comercios. Sería como una marcha de 7 millones. Como 7 millones de obreros. Es una cosa impresionante. Sí. Entonces logran algo increíble. Pero además no se contentan con marchar y cantar y bailar, donde va Esther Torres con su hermana ahí bailando y gritando y cantando El Hijo del Pueblo. No, la de José Alfredo Jiménez. Nos platicas de Esther Entonces, Torres. Llegan a la Cámara de Diputados y lo recibe Serapio Rendón. Sale Donceles, todo el mundo que haya ido a la Ciudad de México, es un edificio muy bonito, tiene escaleras como del siglo XIX, creo que fue hecho, XVIII, y lo reciben las escaleras, hay fotos tomadas por Casasola,
encontrar. Esto es verídico, yo no lo invento. Normalmente no invento nada. Entonces, nada más lo cuento. Entonces, Serapio recibe el pliego petitorio y se mete y defiende el pliego. En la tribuna. En la tribuna como diputado, y eso le va a costar la vida, claro. Porque Victoriano Huerta, si no respetó a Madero ni a Pino Suárez, pues menos a Belisario Domínguez y a Serapio Rendón. Es un mártir del movimiento obrero, Serapio. Entonces, esto es interesante porque hoy pues yo veo difícil que el movimiento obrero llegue a la Cámara de Diputados, salga alguien y lo reciba, vaya a defender, ¿no?, a la reforma laboral. Tendría que verlo para saber que estoy en un error, pero claro, yo dudo que hoy algunos diputados hagan eso que hizo Serapio Rendón. El movimiento obrero sigue luchando en contra de la reforma laboral, muchas demandas. Entonces, viene un ataque durísimo de Victoriano Huerta contra la casa. Pero la casa tiene la particularidad de que hay gente muy capaz. Por ejemplo, el licenciado Sotoyama. Y él dice, aquí están las cosas muy duras, mejor me voy con Zapata. Y esa represión tiene una cosa buena en un sentido, porque se van a los ejércitos de la revolución, muchos activistas de la Casa del Obrero Mundial. Y Díaz y Soto y Gama va a jugar un papel muy importante con Zapata, porque era un intelectual de alto rango, y Zapata lo manda precisamente como diputado a la Convención Nacional Revolucionaria de Aguascalientes. Y él defiende ahí el plan de Ayala y logra convencer hasta a Álvaro Obregón y firman a favor del plan de Ayala de Zapata. Es uno de los más grandes triunfos ideológicos de Zapata, porque todo el mundo lo vemos con su rifle y su caballo, pero no es solamente eso Zapata. Tiene una proyección ideológica que va a ser el símbolo del agrario. Bueno, 100 años de la primera conmemoración, digamos, desde la Casa del Obrero Mundial de la primera conmemoración en México, 100 años. Sí, estamos cumpliendo un centenario, el primer centenario de la conmemoración del 1 de mayo, y seguimos más o menos igual, Juan. ¿Y cuál sería el parte a 100 años de la lucha obrera? A 100 años el movimiento obrero mexicano logró cosas extraordinarias. Digo, la demanda de la jornada de 8 horas es causa de la movilización de... entre otras demandas. Entre otras demandas, ¿no? Porque en esa época no existía el derecho de sindicatos, ni de contrato colectivo, claro, había ningún derecho. No. Entonces, estos precursores, entre ellos Esther Torres y Jacinto Huitrón, todos ellos, Díaz Soto y Gama, bueno, los que he mencionado, ponen los puntos fundamentales que son retomados del Partido Liberal Mexicano de 1906, que había planteado Ricardo Flores Magón, el magonismo. Claro. Y este es el origen del artículo 123. Sí, claro. Ya lo platicamos el otro día. Entonces, esas demandas quedaron reflejadas en el artículo 123. Y eso es lo que hoy se está perdiendo. O sea, el movimiento obrero logró cosas extraordinarias, como el reparto de utilidades, por ejemplo, ¿no? Esa fue una buena reforma laboral. Que uno conoce que el 20% de los patrones no entrega reparto de utilidades, yo creo que se quedan cortos, ¿no? No, el 20% será los que dan. Los que dan, no, imposible. Los que cumplen la ley son como el 20%. El resto, es ilógico ese dato, porque yo tengo, basado en el INEGI, y lo dice el INEGI, que más del 70% de la población ocupada, como ellos le llaman, que incluye incluso hasta los patrones, el 70%, más del 70% laboran sin prestaciones. Así de sencillo. Bueno, en la época de don Porfirio era el 99%. Obvio. Hemos avanzado tantito. Avanzamos tantito. Pero avanzamos yo creo que mucho por la Revolución Mexicana, y sí, las reformas laborales positivas que se hicieron durante el periodo fuerte del estado de bienestar, como incluir el Seguro Social, el ISSSTE, como incluir el reparto de utilidades. Que el PRI dice que es gracias a ellos, ¿no? No, yo creo que fue gracias a la lucha del movimiento obrero, pero cuando menos desde 1760, que empezaron los mexicanos, que en esa época eran novohispanos, a luchar en la huelga esta famosa de 1760, que era en la mina de Real del Monte. Entonces, entre 1760 y 1917 fue un ciclo de muchas luchas, muchos sacrificios, muchos muertos, no solo
sufrimiento, sino muchos gente muerta como los de Río Blanco, que se calcula que eran más de 300 los asesinados por el ejército y arrojados, según los testimonios, al mar, para no dejar huella. Entonces, los precursores intelectuales pues, son los Magón, son Sotecama, todos ellos, y la Casa del Obrero Mundial. Se consolidan esos derechos en el plano constitucional, que no significa que bajen a la realidad, ¿verdad? Claro. Una cosa es la norma y otra cosa es la realidad. Pero es un logro ya. Y empieza el movimiento obrero en todo el país a organizarse en sindicatos, federaciones, confederaciones, y yo creo que alcanzan su clímax hacia el 36-40, que es el sexenio de Lázaro Cárdenas, donde logran muchísimas cosas. Tan sencillo como Lázaro Cárdenas nacionaliza el ferrocarril y dice, bueno, pues ahí está. A ver qué hacen con él. Y los trabajadores se pusieron a organizar el ferrocarril y funcionó hasta, al parecer, nadie me ha dicho lo contrario, según las estadísticas y las memorias de la época, funcionó el ferrocarril. Hoy no funciona, hoy no funciona el ferrocarril. Pero entonces el movimiento obrero logra muchas cosas y las va perdiendo. ¿Por qué las va perdiendo? Porque desde hace aproximadamente unos 32, 33 años se cambió de modelo económico. Ya no es el estado de bienestar, sino es el estado neoliberal. Y el neoliberalismo significa un ataque sistemático a las conquistas laborales, a las prestaciones laborales, para aumentar la ganancia de los capitalistas. Y si no me creen, vean España, la madre patria. España tiene hoy 6.2 millones de desempleados, que es el 27% de la Francia población. Acaba de dar un dato de 3.700.000 trabajadores, 3.700.000 trabajadores en España de paro, dicen ellos, ¿no? Sí, paro le llaman al desempleo. Entonces, tenemos una situación mundial complicada, donde los trabajadores son los que sufren más. Los patrones, al contrario, les va bien. Por ejemplo, Slim Elú en 30 años pasó de no sé cuánto tenía de fortuna, tuvo unos 200,000 pesos, y hoy tiene 70,000 millones de dólares, ¿no? ¿Cómo le haces? Trabajador brillante. Un trabajador brillante, claro, ¿no? Sí. No ocupó de ninguna huelga. No, nada, ¿no? Y yo creo que el secreto es el neoliberalismo, porque así como se hace la pobreza, se hace la riqueza. Son 52 millones de pobres en este país. Y un hombre que por 4 años o 5 es el número uno del mundo. Y el secreto. Esos 52 millones de pobres, yo quiero como concluir aquí en esto, para irnos al corte y venir a la conclusión, 52 millones de pobres que naturalmente el grueso de ellos son trabajadores con y sin empleo, ¿no? Y que reciben un salario cada vez más precario. Digo, los datos están muy claros, ¿no? No son datos que nos inventemos, como tú dices, aquí están a la luz de la realidad, ¿no? Una caída salarial enorme en los últimos 20 años que llega prácticamente al 60%. Y un desempleo que es creciente, ¿no? A pesar de los datos halagadores que hoy se aventó el INEGI sobre este crecimiento del empleo, lo cierto es que hay dos cosas muy graves ahora en este país que explican estos 52 millones de pobres, ¿no? Así es. Que es un salario precarizado y la imposibilidad de un empleo remunerador. Decente, seguro, dice la OIT. O decente, como dice la OIT. Vamos a un corte, regresamos para las conclusiones de este tema que podría llevarnos horas aquí, ¿no? Claro. Gracias. Vamos a conclusiones, Raúl. No te quito mucho tiempo, tienes todavía muchas cosas que decir. 100 años del 1 de mayo en México y, bueno, pues 126 años de el hecho en Chile. Se conmemora, digo, en todo el mundo, salvo en donde ocurrió el acto, ¿no? Que es una especie de exorcismo estadounidense, ¿no? Pero bueno, pues dijo aquel, aún y que lo intenten, ahí está esa realidad histórica que nunca se van a poder quitar. ¿Qué pasa ahora con los trabajadores en México y en el mundo? Hay un dato interesantísimo, Juan. Este 1 de mayo en Estados Unidos se conmemoró.
y lo hicieron los latinos y algunos sindicalistas estadounidenses. Entonces, el movimiento obrero mexicano tiene ya un pie muy bien puesto en Estados Unidos. Y una mejor expresión de ellos es esa caravana que anda por todos los estados para una ley de migración, ¿no? Sí. Y eso creo que va a ser una conquista del movimiento obrero mexicano, aunque nosotros lo separemos. De los trabajadores migrantes. Sí, ¿no? Entonces nosotros los separamos porque pues son los paisanos, nada más que manden los dólares, pero no como están luchando. Y yo creo que la manera en que están organizándose muchos trabajadores latinos, no solo mexicanos, pero bueno, el peso es muy grande. Bueno, 33 millones dicen, ¿no? Claro, de mexicanos, 600,000 de origen. Sí, decía mexicano. Fidel Castro que México está dando pasos para recuperar el territorio. Sí, yo creo que ya lo recuperaron. Sigue siendo de Estados Unidos, pero está lleno de 33 latinos, millones, ¿no? Sí. 33 millones 600,000 de origen mexicano es lo que registra Estados Unidos. Entonces prácticamente tenemos copados otra vez los territorios que nos habían quitado en la guerra del 46-48. Entonces yo creo que ver el movimiento obrero mexicano hoy es verlo también dentro de Estados Unidos. Bueno, todo el mundo lo separamos, pero las redes de comunicación son muy grandes, ¿no? Los clubes y todo. Sí, claro. Entonces hoy el movimiento obrero salió a hacer una gran protesta, pero yo lo veo como que nos falta rumbo, ¿no? Como que tenemos que ver lo que hicieron los del 86, los del 90. Lo que dijo Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Exactamente. Y retomar esa sí, la unidad, el proletario. Hoy pues ya no estaría en boga decir proletario de todo, claro, porque por ejemplo la gente de los bancos pues no se siente proletario, pero siguen siendo asalariados y por cierto bien explotados. Así es. Bien explotados. Entonces hoy el lema sería trabajadores de todo México unidos. Y que implica a Estados Unidos. Y yo creo que esa unidad con Estados Unidos es de mucho futuro. Porque, bueno, la economía de Estados Unidos pesa mucho en México, claro, y nosotros ya estamos pesando mucho en Estados Unidos. Si no, porque vino Obama, ¿no? Pues vino porque el peso de México dentro de Estados Unidos es el más grande de nuestra historia. Sí, sino ¿no? Que le pregunten a los republicanos. Claro. Bien, entonces yo veo que, por ejemplo, en Morelia la manifestación fue enorme, muy grande, muy combativa, media desorganizada, porque unos marchaban por un lado, por otros. Hace falta eso que decimos, falta, ¿no? esa unidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo vi al Estaspe, que tiene un conflicto fuerte y que parece que prorrogaron, pues muy masiva su participación. Sí. Por ejemplo, los profesores de la universidad normalmente van 2 o 3 cargando una manta. Hoy eran prácticamente todas las secciones de los profesores. Con eso doy una muestra de que los demás que normalmente se manifiestan, pues ya lo hacen. Pero, por ejemplo, yo vi a bachilleres, de todas las secciones del Estado vinieron, o con ALEPS. O sea, yo vi una participación muy grande y eso se debe fundamentalmente a que nos sentimos muy agredidos los trabajadores por la reforma laboral. Todavía no sabemos bien cómo va a pesar la reforma laboral, pero ya las implicaciones son directas al salario. Son directas al empleo, la temporalidad, o sea, la pérdida de la estabilidad laboral y sobre todo la caída salarial, ¿no? Porque, por ejemplo, los salarios son 3.9. ¿Por qué? Porque la inflación se supone que va a ser de 4. Entonces no hay crecimiento salarial de ninguna manera. Entonces se recuperó el salario. No, porque hay que verlo históricamente. O sea, si vemos el mejor salario en México fue en 76, contradictoriamente. Creo que estaba Echeverría, ¿no? Sí. Porfirio Muñoz Ledo, la Secretaría del Trabajo. Estaba López Portillo. López Portillo. Salía Echeverría. Entonces, lo bueno es alcanza. El peso como un perro. Claro, alcanzaba el salario su más alto. Si lo vemos del 76, yo creo que estamos en una pérdida mayor al 70%. Pero viéndolo los últimos 30 años del neoliberalismo, lo dice de la Garza, ¿no? Claro. 65% de pérdida. Entonces hay una pérdida muy grande del salario y yo lo veo todos los días. La gente dice, es que hoy no vino mucha gente a comprarme tortas, tacos, o sea, la gente está comiendo menos. Comiendo menos, gastando menos. Obvio, gastando menos. Ganando menos. Y ganando menos. Entonces, yo veo una pérdida del salario muy fuerte, veo una pérdida de la estabilidad laboral.
mucha gente con trabajos eventuales. Y en una sola palabra, precarización del trabajo. Que es exactamente lo opuesto a lo que dice la OIT, no el sindicalismo, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, dice que el mundo tiene más trabajadores que en toda su historia. No lo dicen así, eso yo lo interpreto, pero la cifra es más de 2.000 millones de trabajadores en el mundo. 2.000 millones. Podríamos decirlo de alguna manera, la política laboral del Estado mexicano está al margen de la Constitución. Y de los convenios con la OIT. Está violando los convenios internacionales. Bueno, porque dice que el salario debe ser remunerador y no lo es. Claro. Primero de entrada y hay un problema. Y hay derecho al trabajo en la Constitución. Te agradecemos mucho la presencia a este espacio. Es verdaderamente grato tenerte acá. Es un lujo, además, con alguien que conoce y tiene una vastedad de datos sobre la lucha de los trabajadores. Necesario conocerla para, naturalmente, entender la dinámica de la lucha por el trabajo, para entender que el trabajo genera la riqueza y que, naturalmente, la democracia económica es una de las tareas por las que el movimiento obrero ha luchado a lo largo y a lo ancho del mundo y a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Raúl Jiménez Lescas, y bueno, ya sabes, esperamos pronto tenerte de nuevo aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos, hasta pronto.